Hola, buenos días de nuevo con ustedes como todos los martes aquí con temas de actualidad. Mi nombre es Jessica Fernanda Saldaña, contadora pública, especialista en impuestos. Venimos de Saldaña Asociados, la oficina que queda por la carrera Sexta entre 17 y 18. La idea es que por allá le podamos colaborar en lo que necesite, en la parte contable, tributaria, financiera. Les agradecemos por estarnos escribiendo por redes sociales, de verdad que la acogida ha sido muy buena. Muchas gracias, han habido varias preguntas. Para el día de hoy tenemos dos preguntas, una de renta y otra de declaraciones de IVA. Entonces empecemos con el tema. La primera es: una casa de 200 millones es traspasada a los padres del contribuyente. ¿Cómo se justifica la distribución del patrimonio del contribuyente en la declaración de renta? A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la DIAN normalmente no le interesa cuando hay disminuciones en patrimonio, porque cuando el contribuyente viene presentando una declaración año a año, la declaración muestra claramente el patrimonio líquido, lo que quiere decir que pues la idea es que no es que baje, sino que se sostenga o que se incremente. Entonces a la DIAN en realidad no le interesa si hay disminuciones, a la DIAN le interesa cuando hay aumentos. Entonces aquí el que tuviera que estar muy pendiente de su declaración de renta sería el papá del contribuyente, ya que tiene que tener la explicación del por qué su declaración en el patrimonio o de pronto sea la primera declaración que vaya a presentar el papá, va a incrementar su patrimonio. Entonces tenemos que también tener en cuenta que el hijo fue el que le donó la casa al papá. Entonces pues esta es una explicación, pero tiene que mirar su asesor tributario cómo lo va a manejar, porque aquí tendríamos claramente una ganancia ocasional por la donación que recibió el papá de ese contribuyente. Hay que tener en cuenta que en el Estatuto Tributario se habla de que cuando son donaciones no deben de exceder los 2.200 VT y que la diferencia de esos 2.200 VT debe presentar o debe pagar ganancia ocasional del 10% sobre la diferencia. Entonces tendrían que ir a mirar directamente el patrimonio de las declaraciones que ha presentado el papá de ese contribuyente, y de no haber presentado ninguna declaración, entonces tener en cuenta pues el incremento y cómo sería y cómo lo van a manejar, ¿vale? En caso de que no lleguen a justificar o que se les pase, esta diferencia daría renta por comparación patrimonial y pudiéramos estar expuestos a sanciones con la DIAN o a revisiones del por qué efectivamente el patrimonio aumentó de un momento a otro sin ninguna razón. Entonces hay que tener claro esto. En el artículo 27 del Estatuto Tributario vemos las diferencias de comparación patrimonial, que la renta de un año a otro no puede incrementarse más de lo que se muestra en la utilidad de la declaración de renta del año actual. Entonces pues si el año pasado tenía 100 millones de patrimonio y este año que estamos presentando 2016 tenemos 20 millones, entonces el patrimonio del 2016 no pudiera ser más de 120 millones, ¿sí? Para que lo veamos de pronto un poco más claro. Entonces aquí el que tiene que tener muy en cuenta es el papá, porque es el que efectivamente se le presenta un aumento en patrimonio. Y al hijo no, solamente se muestra en la declaración de renta un gasto no deducible, porque igual él tomó la decisión claramente de hacer su donación, entonces ahí el hijo no tuviera ningún inconveniente. La segunda pregunta que tenemos es: ¿cómo se liquida la sanción por corrección de una declaración de IVA presentada en enero del 2017 en forma anual? ¿Se puede tomar la deducción del 50%? Tenemos que tener muy en cuenta que el artículo 644 del Estatuto Tributario nos habla de las sanciones por mora en las presentaciones de declaraciones. Si la declaración se presentó después del vencimiento, la corrección, pues porque ya debe haber habido una declaración inicial, se debe liquidar y pagar el 10% del mayor valor a pagar
entre la declaración inicial a la declaración de corrección, ¿sí? O si inicialmente dio un saldo a pagar, un saldo a favor, un saldo a favor, entonces tiene que pagar igual el 10% entre la anterior y la actual, ¿sí? O sea que sí, un ejemplo, si la anterior le dio 100 pesos a pagar y ahora en la actual le dio 120, la sanción sería el 10% de la diferencia entre los 100 y los 120. Igualmente sería en el saldo a favor. Si antes nos dio 100 de saldo a favor y ahora nos dan 120, entonces la diferencia de los 20 sería la base para liquidar el 10% de la sanción, ¿sí? Ese artículo 644 del Estatuto Tributario fue corregido por la Ley 1819 en el artículo 285, en el cual nos dice que si esa declaración de IVA se presentó antes del vencimiento, o sea, digamos, se nos vencía, esa declaración se tenía que vencer más o menos para enero, se nos vencía el 20 de enero y nosotros lo presentamos el 4 de enero porque nos adelantamos, porque estuvimos muy juiciosos, entonces tenemos el resto de tiempo, los 16 días para corregir, y el 19 me di cuenta que tuve un error, entonces con esta corrección, con esta artículo del 285 de la Ley 1819 que corrigió el artículo 644 del Estatuto Tributario, nos dice que podemos hacer la corrección sin tener que pagar sanción, ni intereses, ni nada de lo anterior, porque está dentro del tiempo para presentar su declaración. Entonces es algo muy importante, algo muy chévere que como tal la DIAN nos da a los contadores o a las personas que les colaboramos a ustedes, los comerciantes, que si presentamos la declaración antes de que se venza, nos damos cuenta de que hay un error, lo podemos cambiar sin tener que liquidar sanción, ¿vale? El contribuyente también nos habla de una deducción del 50%. Esto obedece al artículo 640 del Estatuto Tributario, en el cual nos dice que si en el año anterior no se han presentado correcciones por este mismo motivo, se puede tomar un 50% de deducción. O también nos dicen que nos podemos tomar el 75% de deducción si no hemos tenido más de 2 correcciones por el mismo concepto o si no hemos tenido vigilancia de la DIAN, o sea, alguna revisión de la DIAN. Entonces pues ese artículo sería perfecto, sería bueno que revisaran las partes de parágrafos, en el parágrafo 3 o parágrafo 4, ahí nos dice en cuándo efectivamente no podemos tomar esta deducción de sanción, que es importante cuando estamos hablando de valores grandes, ¿vale? Esas serían las 2 preguntas del día de hoy. Cualquier duda que tengan, con el mayor de los gustos, recuerde que estamos con los vencimientos de las declaraciones de renta que empezaron el 9 de agosto y van hasta la segunda o tercera semana de octubre. No dejen todo para última hora, la idea es que declaremos, que manejemos las cosas de la mejor manera. No siempre declarar es pagar. Muchas declaraciones se presentan con valor en cero porque los topes están muy bajitos. Recuerde que si tiene ingresos superiores de 3.200.000 en el mes, el año pasado en el mes, ya les toca declarar por ingresos. Si tuvieron patrimonio superior a 123 millones, ya les toca declarar. Ojo, no lo deje para última hora. Pregunte con su asesor financiero y contable. Aquí en Saldaña Asociados le podemos colaborar con el mayor de los gustos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí todos los martes y seguimos con la programación.